El tema de hoy tiene como título Lo que hablamos. Es decir, vamos a hablar de los pecados de la lengua. Este tema es muy importante. El Señor en las últimas predicaciones, no solamente de esta reunión, ha hecho mucho hincapié respecto a este pecado que verdaderamente azota a los cristianos, azota al mundo. Bien, vamos a desarrollar todo el capítulo 3 de Santiago. Vamos a hacer el estudio desde una perspectiva diferente porque en esta iglesia se ha predicado mucho acerca de esto. Bien, vamos a leer entonces Santiago 3. Yo lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Dice la lengua. Hermanos en Cristo, no debemos tratar de ser todos maestros, pues bien sabemos que Dios juzgará a los maestros más estrictamente que a los demás. Todos cometemos muchas faltas. ¿Quién entonces es una persona madura? Solo quien es capaz de dominar su lengua y de dominarse a sí mismo. Al caballo podemos dominarlo y hacer que nos obedezca si le ponemos un freno en la boca. Algo parecido pasa con los barcos. Por grande que sea un barco y por fuertes que sean los vientos que lo empujan, el navegante puede controlarlo con un timón muy pequeño. Y lo mismo pasa con nuestra lengua. Es una de las partes más pequeñas de nuestro cuerpo, pero es capaz de hacer grandes cosas. Es una llama pequeña que puede incendiar todo un bosque. Las palabras que decimos con nuestra lengua son como el fuego. Nuestra lengua tiene mucho poder para hacer el mal. Puede echar a perder toda nuestra vida y hacer que nos quememos en el infierno. Podemos dominar toda clase de animales salvajes, de aves, serpientes y animales del mar. Pero no hemos podido controlar nuestra lengua, ni evitar decir palabras que dañen. La lengua parece un animal salvaje que nadie puede dominar y que está lleno de veneno mortal. Con nuestra lengua podemos bendecir o maldecir. Con ella alabamos a nuestro Dios y Padre y también insultamos a nuestros hermanos semejantes que Dios hizo parecidos a Él mismo. Hermanos, esto no debe ser así. De un mismo pozo no puede salir agua dulce, agua amarga o salada. Tampoco da higos un árbol de aceitunas, ni da uvas un árbol de higos. Luego hay un título que dice la sabiduría que Dios da. Si alguno de ustedes es sabio y entendido, demuéstrelo haciendo el bien y portándose con humildad. Pero si ustedes lo hacen todo por envidia o por celos, vivirán tristes y amargados. No tendrán nada de qué sentirse orgullosos y faltarán a la verdad. Porque esa sabiduría no viene de Dios, sino que es de este mundo y del demonio, y produce celos, peleas, problemas y todo tipo de maldad. En cambio, los que tienen la sabiduría que viene de Dios no hacen lo malo, al contrario, buscan la paz, son obedientes y amables con los demás, se compadecen de los que sufren y siempre hacen lo bueno, tratan a todos de la misma manera y son verdaderos cristianos. A los que buscan la paz entre las personas, Dios los premiará dándoles paz y justicia. Bien, querida iglesia, ahí termina el capítulo 3, tiene solamente 18 versículos. Entonces vamos a desglosarlo, vamos a mirar verdaderamente qué nos quiere decir Santiago en este capítulo 3. Él nos presenta un panorama de los pecados que podemos cometer con la lengua, es decir, con nuestro lenguaje, con lo que hablamos, con lo que decimos. Esta es una perspectiva clara del por qué los cristianos no podemos afirmar simplemente que porque conocemos la sana doctrina o porque manifestamos estar de acuerdo con los hechos de la palabra de Dios, vivimos una vida espiritual, sino que todos sabemos
que debemos entregar nuestra mente y nuestro corazón a Cristo. Bien, vamos a empezar a desglosar, vamos a leer del versículo 2 al 5. Dice, todos cometemos muchas faltas. ¿Quién entonces es una persona madura? Solo quien es capaz de dominar su lengua y de dominarse a sí mismo. Al caballo podemos dominarlo y hacer que nos obedezca si le ponemos freno en la boca. Algo parecido pasa con los barcos. Por grande que sea un barco y por fuerte que sean los vientos que lo empujan, el navegante puede controlarlo con un timón muy pequeño. Y lo mismo pasa con nuestra lengua. Es una de las partes más pequeñas de nuestro cuerpo, pero es capaz de hacer grandes cosas. Es una llama que puede incendiar todo un bosque. Bien, nos damos cuenta en estos versículos, o lo que podemos extractar de esta palabra que es viva y eficaz, es que la manera apropiada de hablar no es solamente decir las palabras correctas en el momento correcto, ni tampoco es expresar ideas complejas en un vocabulario sencillo, sino que la manera apropiada de hablar incluye también controlar los deseos, de decir lo que no se debe, de dominar nuestro carácter y no hablar cosas a la ligera, de no agredirnos y no menospreciarnos a nosotros mismos, de no murmurar, de no manipular, de no menospreciar a otros, de no exagerar, porque esa exageración también es un pecado, de no acusar ni mentir, de no lisonjear. Esa palabra lisonjear es adular o alabar a alguien. Y otro aspecto importante del cuidado de nuestro lenguaje o del uso incorrecto de la lengua radica en la enseñanza falsa. Esa enseñanza falsa que nosotros podríamos llevar a una persona o a una congregación. La lengua sin control puede producir la muerte espiritual y física de una persona. Satanás, a través de las personas que han optado por no controlar este grave pecado de su lenguaje, de su palabra o de sus expresiones, ha dividido y provocado grandes enfrentamientos a nivel individual y a nivel colectivo en el mundo. Bien, vamos ahora al versículo 6, del versículo 6 al 8 de la carta de Santiago, versículo 3, capítulo 3, versículo 6 al 8. Las palabras que decimos con nuestra lengua son como el fuego. Nuestra lengua tiene mucho poder para hacer el mal. Puede echar a perder toda nuestra vida y hacer que nos quememos en el infierno. Podemos dominar toda clase de animales salvajes, de aves, serpientes y animales del mar, pero no hemos podido controlar nuestra lengua ni evitar decir palabras que dañen. La lengua parece un animal salvaje que nadie puede dominar y que está lleno de veneno mortal. Bien, en estos versículos, Santiago hace una comparación del daño que puede ocasionar la lengua y lo contrasta con una llama de fuego que tiene su origen en el infierno mismo. Debemos entender que el lenguaje destructivo, las palabras ociosas, inadecuadas y aborrecibles son muy peligrosas al utilizarlas en nuestra vida cotidiana con nuestros familiares, amigos, con nuestros hermanos en la fe e incluso hasta con nuestros enemigos, ya que estas palabras esparcen de manera rápida la decadencia y la rotura de relaciones. Debemos ser conscientes que una vez que hemos pronunciado las palabras detestables y abominables, no podemos detener sus resultados adversos. Iglesia, es absolutamente necesario tener cuidado con lo que decimos, pensando que inmediatamente no podríamos remediarlo,
que inmediatamente no nos podríamos disculpar o pedir perdón, ya que el daño queda latente, ya que este daño permanece y tendría, en este caso, la persona afectada, la persona ofendida por nuestras palabras, esta persona tendría que entrar en un proceso de restauración. Entendamos que algunas palabras expresadas con ira, contiendas o disputas, disensiones, desacuerdos, rabias o enojos, y fíjate que estamos diciendo que es con ira y con rabia, palabras expresadas con ira, ¿sí? Porque en términos generales, cuando uno está alegre, cuando uno está contento, cuando uno está bien, solo habla de cosas buenas, pero es el efecto de la ira la que nos lleva a decir, la que nos lleva o conlleva a decir estas palabras. Pero debemos entender esto, que algunas palabras expresadas con ira, ¿sí?, generan contiendas o disputas, disensiones o desacuerdos, que esas palabras expresadas con rabia o con enojos pueden destruir una relación que alcanzó años o que se tomó años en ser consolidada. Así que antes de hablar, lo que debemos recordar es que según Santiago, las palabras son como el fuego, que no se puede controlar, ni aplacar el prejuicio que estas palabras pueden causar. Bien, el versículo 8, vamos a leerlo nuevamente, dice: pero no hemos podido controlar nuestra lengua, ni evitar decir palabras que dañen. La lengua parece un animal salvaje que nadie puede dominar y que está lleno de veneno mortal. En este versículo 8 de este libro, la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo y escrita obviamente por Santiago, nos amonesta, nos advierte que ningún ser humano ha podido dominar el lenguaje en momentos de irascibilidad. Pero fíjate que debemos tener en cuenta lo siguiente: aunque no logremos un control absoluto o un control ni siquiera admirable de la lengua, podemos descubrir cómo reducir el peligro que pueden provocar nuestras palabras. Recordemos que en nuestra lucha no estamos solos, sino que Dios nos lleva de su mano como poderoso gigante. Y analicemos lo siguiente: es mejor combatir un solo fuego que andar por ahí prendiendo otros. Cuando estamos encaminados en la verdad de Dios y queremos cumplir sus mandamientos, el Santo Espíritu de Dios nos dará un poder superior para controlar y revisar lo que sale de nuestra boca, para que cuando alguien nos ofenda, recordemos el amor y el mandamiento del Todopoderoso y no reaccionemos de una manera inapropiada y vengativa. Que cuando seamos nosotros criticados, desprestigiados o rechazados, el Espíritu Santo cure nuestras heridas para que no respondamos de manera violenta con palabras llenas de odio y rencor. Fíjate, iglesia, que en más de una oportunidad hay algo que nos intranquiliza, y no solamente nos intranquiliza, sino que nos sorprende, y este es el lenguaje contradictorio que muchas veces nosotros utilizamos. ¿Contradictorio por qué? Vamos a leer el versículo del 9 al 12. Dice: con nuestra lengua podemos bendecir o maldecir. Lenguaje contradictorio. Con ella alabamos a nuestro Dios y Padre, y también insultamos a nuestros semejantes, que Dios hizo parecidos a Él mismo. Hermanos, esto no debe ser así. De un mismo pozo no puede salir agua dulce y amarga o salada. Tampoco da higos un árbol de aceituna, ni da uvas un árbol de higos.
Bien, en relación a esto, estábamos diciendo que muchas veces nos intranquiliza y nos sorprende nuestro lenguaje contradictorio. Nos damos cuenta que muchas veces es correcto este lenguaje y que esto agrada a Dios, pero que en otras oportunidades es destructivo y violento para con nuestros semejantes. Permitamos que el Espíritu Santo purifique nuestro corazón, dándonos la templanza, dándonos el dominio propio para poder hablar la mayoría de las veces, en la mayoría de las situaciones, las cosas que agradan a nuestro Padre Eterno. Bien, dentro del contexto, dentro del texto, perdón, que estamos leyendo, hay un título que dice la sabiduría que Dios nos da. Vamos a leer nuevamente este del 13 al 18. Dice, si alguno de ustedes es sabio y entendido, demuéstrelo haciendo el bien y portándose con humildad. Pero si ustedes lo hacen todo por envidia o por celos, vivirán tristes y amargados. No tendrán nada de qué sentirse orgullosos y faltarán a la verdad. Porque esa sabiduría no viene de Dios, sino que es de este mundo y del demonio. Y produce celos, peleas, problemas y todo tipo de maldad. En cambio, los que tienen la sabiduría que viene de Dios no hacen lo malo. Al contrario, buscan la paz. Son obedientes y amables con los demás. Se compadecen de los que sufren y siempre hacen lo bueno. Tratan a todos de la misma manera y son verdaderos cristianos. A los que buscan la paz entre las personas, Dios los premiará dándoles paz y justicia. Bien, ¿qué podemos ver? ¿Qué podemos extractar de esta palabra? Que la sabiduría de Dios, que es la sabiduría verdadera, puede medirse con la profundidad de nuestras acciones, de nuestro proceder, de nuestro carácter. De la misma manera como se puede identificar un árbol por el fruto que éste produce, también nosotros podemos saber, tener conocimiento o calcular la sabiduría de una persona por la forma en que ella actúa. Recordemos que la Biblia dice respecto a estos frutos del corazón en Lucas 6:45. Vamos a buscarlo. Lucas 6:45. Hablando acerca de los frutos del corazón. Dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. La necedad del corazón siempre conduce al desorden, a la desorganización, a las cosas bajas, viles de este mundo. Pero la sabiduría que viene de Dios siempre nos orientará a desarrollar los frutos del Espíritu. Dios, acá nos está diciendo también Santiago, Dios ama a los pacificadores, Dios ama a los mediadores. No podemos agrandar conflictos y hacer correr chismes o echar leña al fuego de las discordias. Las conversaciones y palabras prudentes y llenas de cariño, de amor y ternura siempre serán semillas de paz. Los celos amargos y la contención, esto también nos habla, esos celos amargos y contención, todo esto está inspirado por el padre de la mentira. Es fácil para nosotros, incluso como seguidores de Cristo, ser provocados a este tipo de apetitos incorrectos por la presión social, por la presión económica, tal vez por la tensión en nuestros hogares y familias. Caemos muchas veces en las mentiras diabólicas por escuchar consejos de superabundancia económica, de prosperidad financiera, de éxito, de triunfo, de superioridad.
Por hacer esto podríamos ser cautivados por la avaricia y por una competencia destructiva al compararnos con los demás y codiciar lo que ellos tienen. Debemos tener mucho cuidado con esto. Bien, ya para terminar, como muchos otros temas que hemos tocado en estas predicaciones o en estas cortas predicaciones, son argumentos bíblicos que nos proporcionan sanidad interior. Si cumplimos con la mayor parte de los mandatos establecidos en la palabra de Dios, vamos a gozar de una vida llena de los frutos del Espíritu Santo, lo cual redundará en sanidad para nuestros cuerpos, para nuestras almas y para nuestros espíritus. Sostendrá la integridad de nuestros hogares y familias. Acondicionará las bases espirituales para nuestra sociedad, para hacer de esta sociedad algo más justo, y nos expondrá estrategias de cómo debemos proceder como individuos en estos tiempos finales de gran agitación en el mundo. Amén.